con el criminalista, abogado, doctor Fermín Mármol García. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación a esta entrevista, ¿no? Recientemente sabemos que hubo una operación por parte del gobierno nacional de cerrar la frontera durante 60 horas, que se ha hecho, lo han extendido, ¿no?, por más tiempo. ¿Qué consideración tiene usted con relación a esa actitud o a esa actividad que ha hecho el gobierno nacional? Bueno, para mí es un placer estar con su programa. Agradezco la invitación para tratar temas tan complejos, ¿no?, como son los temas del crimen y la violencia en Venezuela. Sin lugar a dudas, la frontera colombo-venezolana es una frontera caliente. Bueno, creo que casi todas las fronteras latinoamericanas son calientes. Y el Estado venezolano está en la obligación de proteger a los ciudadanos, de proteger a sus bienes. Eso no puede tener discusión. ¿Consideras correcto ese cierre que se hizo por parte del gobierno? Es una práctica que permite hacer análisis, que permite tomar asuntos de prevención y, por supuesto, reprimir las manifestaciones delictuales que puedan haber en la zona. Yo lo que creo es que le ha faltado una patica a esa toma de decisiones, que es el concierto, que es la alianza con el vecino país. Yo creo que esta decisión pudo haberse tomado en acuerdo con Colombia, o por lo menos con una participación a los fines de unir esfuerzos. Ninguna materia preventiva o de represión en frontera va a tener éxito si no trabajan las instituciones colombianas y las instituciones venezolanas. Sí, de todas formas, de común acuerdo, ¿no? Para ello hubo, tengo entendido, una reunión entre las dos cancilleres, ¿no?, de Colombia y Venezuela, en función de tratar el tema. Y es importante, es muy importante que, más allá de la reunión entre cancilleres, eso permee un poco más hacia la Fuerza Armada, hacia las policías estadales, hacia la Policía de Investigación Criminal, para que puedan intercambiar información, hacer labores de inteligencia, hacer labores de pesquisa en conjunto. Yo creo que la idea tiene que ser desmantelar grupos organizados de delincuencia, de cualquier signo, por cierto. Y eso solo se va a lograr, doctor Germán, si trabajan consolidadamente. ¿Qué signos dice usted? Yo creo que en frontera tenemos una mezcolanza de tipos delictuales y una mezcolanza de organizaciones criminales. Allí opera, por supuesto, las bandas criminales venezolanas, las BACRIM colombianas, pero también operan los paramilitares colombianos, los paramilitares venezolanos en la zona, opera la guerrilla colombiana, operan los disidentes guerrilleros, los disidentes paramilitares. Yo creo que hay una mezcolanza en una tierra, bueno, que es muy fértil para ganarse dinero de forma ilegal, y bueno, todo ese tipo de manifestación hay que suprimirla, hay que extirparla, porque los honestos siempre son más que los delincuentes. Aspiramos que siempre los honestos seamos la mayoría, ¿verdad? Pero sí, eso no obedecerá, pues, a contradicciones más profundas, pues ese hecho delictivo que hay ahorita en la frontera. O sea, ¿qué pudiéramos decir con relación a eso? Recordemos que Colombia aplica la seguridad democrática en la administración de Álvaro Uribe Vélez y aplica también el Plan Colombia. Yo creo que ambos planes colombianos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI lograron un éxodo de la guerrilla colombiana y de los paramilitares colombianos hacia Venezuela, hacia frontera. Y bueno, hicieron su asiento rural, por cierto, para tener ahí el corredor del tráfico ilegal de drogas, el corredor de armamentos y municiones, y posteriormente vino el tema, por supuesto, de bienes y servicios. Eso definitivamente dañó la economía formal, dañó la tranquilidad de los ciudadanos venezolanos, y es algo que tenemos que atender. Sí, hay un mecanismo que está utilizando el gobierno nacional en este momento, que le ha dado el nombre de la OLP, que son de la liberación del pueblo, ¿no? ¿En qué medida usted considera que eso ha tenido sus resultados? Lo primero que hay que decir es que el plan OLP está enmarcado conjuntamente con otros planes que están activados en Venezuela. Recordemos que en Venezuela está vigente el plan Patrullaje Inteligente por Cuadrante, que está vigente el plan Desarme, que está vigente el plan Pacificación, y ahora se suma un nuevo plan, que es el plan OLP.
¿Cómo se compaginan todos esos planes? La primera preocupación que tenemos, para ser muy honestos, es que de los otros planes nada se está hablando. Parecieran ser planes que han quedado solapados por el plan OLP, que han quedado sin el apoyo político, sin el apoyo del Estado. Ya nadie habla, para ser honesto, del plan patrullaje inteligente por cuadrante o el plan pacificación o el plan desarme. El plan OLP pareciera, insisto, en haber execrado los otros planes, cosa que en la práctica no creo que sea así, pero es la sensación que tenemos. El plan OLP, mi criterio es que más que un plan es un formato de operativo, militar y policial, muy parecido a las razias que hubo en la década de los 90, muy parecido tal vez en lo que se hizo en el 2008 con el plan Madrugonazo del 6CPC. Son planes que van a tener una percepción positiva por parte de la ciudadanía. Es un viento fresco para la ciudadanía que clama por mano dura, mano justa contra el crimen y la violencia, ver que se despliegan 500, 700, 1000 hombres en determinada zona para recuperar vehículos hurtados y robados, para poder deportar a los indocumentados, para combatir el microtráfico de drogas y para rescatar unidades habitacionales que fueron desplazadas por el delito. Eso está bien. Lo que nosotros consideramos es que si el plan OLP no muta, no cambia, la incidencia en la casuística al cierre del año 2015 va a ser muy pobre, doctor Ferrer. ¿Por qué? Porque el delito en Venezuela es un delito perfectamente estructurado, de bandas criminales, de megabandas criminales, de microestados que han hecho vida en Venezuela. ¿Consideras que eso tiene un componente importante de paramilitarismo, estas bandas que están en Venezuela, atacadas por la OLP, por supuesto? La respuesta es no. ¿Usted cree que no? Yo creo que el problema de Venezuela es un problema de hombres menores a 25 años, del sexo, por supuesto, ya lo dijimos, masculino, dedicados al delito violento. El 90% más de toda la masa criminal en Venezuela es producto de los venezolanos. Pero hay una cantidad de crímenes en Venezuela que no es común pues, en lo que ha sido la historia delictiva en el país, que se están viendo con mucha recurrencia. ¿No será eso una influencia determinante de lo que es el paramilitarismo colombiano? Lo que pasa es que a estas alturas de mis análisis, yo no veo diferencia en la praxis de los paramilitares y de los guerrilleros. Para mí el paramilitar nace con un objetivo preciso de proteger el status quo de un Estado. Y los guerrilleros surgen para desplazar el status quo y reivindicar las clases sociales menos beneficiadas. Pero en la práctica, el sostenimiento de sus componentes humanos, de sus componentes tecnológicos, terminan haciendo las mismas prácticas: secuestros, extorsiones, convenios con los carteles de la droga para poder subsistir. Y ese es el ejemplo colombiano. Cuando hablamos de paramilitares y su influencia hacia Venezuela, yo diría que es la misma influencia de los disidentes de la FARC y el ELN o los guerrilleros de la FARC y el ELN, que también han tenido asiento en Venezuela. Entonces, ciertamente, Colombia tuvo una delincuencia agresiva, asesina, despiadada previamente que nosotros. Y algunos modos operandi como el sicariato, algunos modos operandi como el descuartizamiento de cuerpo humano, vienen de una cultura mucho más colombiana, mexicana y brasileña que venezolana. Ahora son los tiempos que nos toca vivir. Pero para serle honesto a los televidentes y a usted, el grueso del crimen y la violencia en Venezuela es producido por los venezolanos, es nuestro producto social. ¿Que hay incidencia de colombianos en el crimen en Venezuela y en la violencia? Claro que sí, pero yo no le atribuyo más del 10% a esa incidencia. Por lo tanto, la OLP tiene que mutar para golpear el grueso de nuestras bandas criminales y megabandas criminales y el grueso de nuestros microestados, doctor G. Ferrer, microestados que actúan en paralelo al Estado venezolano. O sea, que tienen criminales organizadas. Organizadas, pero por otro lado tenemos, bueno, otro tipo de manifestaciones delictivas. Mire, doctor, recientemente hubo una comisión que la lideró el diputado Freddy Bernal, ¿no? Y donde decía que había un componente importante de delito en los cuerpos policiales. ¿Qué tiene usted que decirnos a eso? Y nos lo responde